Queremos darle la bienvenida aquí a Jorge Boleaga, que nos visita. Y sí, no me acuerdo de su nombre, no me acuerdo, pero de Jorge sí. Él estuvo realmente por mucho tiempo congregándose con nosotros y bueno, pues él estuvo enfermo y luego tuvieron que amputarle una pierna, entonces ya saben, qué difícil, ¿no? Esa situación. Para quien lo haya vivido, pues sinceramente es una experiencia muy fuerte, muy fuerte. Pues bienvenido, Jorge. A los dos, perdón, a todos los que vienen. Ah, sí, me acuerdo. Bueno, ya no los voy a dejar salir de aquí, ya vamos a cerrar las puertas, ya vamos a cerrar. Este es el club de Toby y ya no van a salir de aquí. ¿Eh? Bueno, el día de hoy vamos a continuar, estamos continuando con el estudio básicamente estudiando el Romanos 8. Parece que estoy repitiendo las cosas, en realidad no lo es, pero yo quisiera que tengamos la Biblia abierta. Si tienes el boletín, también tienes ahí la cita, seguramente la tienes ahí, y seguimos con Romanos, pero ahora vamos a ver el versículo 30. Ya habíamos visto desde el 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito, él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a tener una palabra de oración, hermanos. Inclinen su rostro, por favor. Oremos a nuestro Padre Celestial. Eterno Dios, te alabamos, te bendecimos, te honramos. Gracias, Señor, que nos das la oportunidad de compartir tu bendita palabra. Estamos rogando y pidiéndote por todos los enfermos que están aquí, por todos los que están pasando por diferentes etapas de su vida, en salud, en cualquier situación que esté sucediendo con ellos. Te pedimos mucho por nuestro hermano John MacArthur, que pues lo siga sosteniendo, Padre, ya que realmente por mi parte puedo decir que he aprendido mucho de él y por supuesto que gracias, Señor, porque lo trajiste a nuestra vida y para poder seguir aprendiendo de todo lo que dice tu bendita palabra. Pero en esta ocasión te pido, Señor, que tengamos bien, estemos bien conscientes de lo que tú nos vas a decir en esta mañana. Señor, que seas honrado y glorificado antes de que cualquier cosa podamos decir aquí. Que tú seas glorificado, Señor, en todos los sentidos, Padre. Pongo en tus manos este texto maravilloso, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Bueno, como ustedes ven, ya hemos continuado con este capítulo, ya por varias semanas, ya casi 2 meses, yo creo, que seguimos viendo este maravilloso capítulo. Ya saben, tienen muy presente que en este capítulo nos asegura de nuestra salvación eterna. Que quede eso bien claro. Nos asegura de nuestra salvación que es eterna, a pesar de que haya tantos que piensan que se puede perder la salvación, para nada. Ha sido un tema que ha dividido a toda la cristiandad en 2 partes por siglos, Debates por todo el tiempo, por siglos. Los que se llaman así mismos calvinistas y contra los que se llaman arminianos, ¿no? Y esto, lejos de ser entre ellos, entre nosotros, una unión, los cristianos, parece ser un rompimiento en la iglesia cristiana, una división ahí. Aunque creemos en el 95% de todas las doctrinas de la Biblia, siempre ha habido puntos de diferencia
Que eso, les digo con honestidad, a mí me cae re mal, ¿eh? Porque en lugar de unir al pueblo de Dios, pues se está dividiendo desde las, pues simple y sencillamente desde las denominaciones, que son un producto de los, básicamente de los conceptos que el hombre cree. Las denominaciones han venido a partir del cristianismo en dos, en tres, o hay veces que salen y salen denominaciones y no sabes ni de dónde, pero ya salieron más y más. Pero cuando vemos realmente la escritura, el texto que estamos estudiando, que hemos estado estudiando, es tan claro acerca de la seguridad del creyente, que no deja duda alguna al respecto. Y estos 3 versículos que acabamos de leer resumen el más poderoso estado de la seguridad en toda la Biblia. La semana antepasada, solamente para resumir, no voy a dar toda la clase, o mejor dicho, toda la predicación y toda la explicación para no seguir con el mismo tema, pero me veo obligado a señalar algunos puntos para que tu mente se ubique en lo que hemos estado estudiando. Vemos aquí el conocimiento previo o anticipado de Dios, no solamente para hacernos salvos, no solamente para salir de las tinieblas a la luz admirable. Bueno, fíjate, ni siquiera fue para librarte del infierno y llevarte al cielo. Ni siquiera, y me atrevo a decirlo. ¿Y sabes por qué? Porque el objetivo de la seguridad o de la salvación final es para ser conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de todos estos pasajes. Hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Qué maravilla, ¿no? Creo que ese es el tema principal de toda la Biblia. Así de sencillo. De toda la Biblia. Filipenses 3:20, ¿se acuerdan lo que dice? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y escucha el versículo 21, Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, semejante al cuerpo de la gloria de Él. ¿Cómo podrá ser esto posible? Escucha lo que sigue. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El plan de Dios, escucha por favor, el objetivo de Dios, el beneplácito de su voluntad es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. ¿Qué más queremos, no? Y esa es la esperanza en la que hemos sido salvos, que algún día vamos a ser como Él, no en ser dioses ni pequeños dioses, no. Pero vamos a tener la imagen de Él, para que fuésemos hechos conforme, dice la Biblia. Literalmente significa hacernos de la misma forma. Ahí está. La palabra imagen, como se los dije ya en alguna vez, en la semana antepasada me parece, es la palabra eikon, como la palabra ícono en el griego, que es una estatua, una réplica. Y eso es exactamente lo que transmite la palabra. Y luego al final vimos para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué quiere hacernos semejantes a Cristo? Para que nos demos cuenta que no habrá muchos hermanos entre los que Cristo sea el primogénito. Él sea el primogénito. Primogénito es la palabra prototokos. Y significa que Él heredó todo como primogénito. El que tenía los derechos, el que tiene los privilegios y los privilegios y los derechos y los honores, que tiene la posición de preeminencia.
que significa que es el justo heredero, hablando de Cristo, por supuesto. Pero ahora, al volver a Romanos 8 aquí, quiero hablar sobre el proceso que nos va a llevar hasta la gloria, el proceso de la seguridad del creyente. Hay un paso tras otro. ¿Me explico? Esto es muy importante en el versículo 30 para comprender ese proceso. Comienza desde el 29 porque, dice ahí, porque a los que desde antes de antemano conoció, también los predestinó. Y luego el 30, y a los que predestinó, vean los pasos, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó, justificó, perdón, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Ahí está el proceso de la seguridad del 30. Les voy a decir por qué es un proceso. Pablo describe el proceso de la seguridad en 4 pasos aquí. Si ustedes lo ven en el mismo versículo, está bien claro. Primero vemos la predestinación, aunque ya hemos hablado algo. El segundo, el llamado. Luego la justificación y al final la glorificación cuando estemos en su presencia. Aunque ya les he explicado, como les digo, algunas de estas palabras, nos volvemos a encontrar con ellas aquí. Quizá porque Pablo quiere que queden bien grabadas en la mente de los oyentes, de la audiencia original. Que quede bien grabadas en su mente y corazón y por qué no pensar que queden bien grabadas en esta congregación. En las demás, pues yo no sé. Cuando menos lo que enseñan, pues ojalá sea precisamente lo que Cristo enseña o lo que Pablo enseña a la audiencia original. Es muy importante entenderlos, esos pasos, y entonces vamos a enumerarlos para que nos demos cuenta cómo es ese proceso o ese procedimiento, que queden bien grabados. En primer lugar, vemos la predestinación aquí. Y a los que predestinó, dice, les recuerdo que es la palabra proorisen, se traduce también como un elemento de preordenar. Predestinó o preordenó. Es el elemento de previsión de cómo Dios puede ver nuestro diario caminar, tu diario caminar en este mundo, pero también Dios preordena, o sea, anticipadamente predetermina amar a una persona determinada. Una predeterminada actitud, una relación de amor predeterminada, un objetivo eterno previsto por Dios. En Efesios 1, como lo leyeron en la mañana, lo leyeron un poco más temprano, se nos recuerda en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, según se le dio la gana, pues. ¿Y quién le va a decir algo? ¿O quién le va a reclamar? Y luego el 9 dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo. Y el versículo 11 dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito. O sea, todo se remonta a su propósito. Todo se remonta al hecho de que Dios es soberano. Dios está en su trono, pero ordenando todas las cosas. En 2 de Tesalonicenses, si te acuerdas, y si no, apúntale ahí, en tu boletín tienes algunos renglones para apuntar. Yo espero no encontrarme algunos boletines vacíos, ojalá estén ahí bien llenos, ¿no? En 2 de Tesalonicenses 2:13 dice que Dios os haya escogido desde el principio para salvación.
Y en 2 de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Según el propósito de Él. No según lo que tú pienses o creas o determines, o ningún líder y ningún religioso por ahí que te diga que ya te vas a ir al cielo. No, es según lo que Él dice, no lo que diga el hombre. Y ahí está. La salvación se debe a lo que Dios ya ha decidido, preordenado. Todo está ligado a su propósito eterno. Dice, por ejemplo, también en Primera de Pedro 1, versículo 2, dice, elegido según la presciencia de Dios Padre. Presciencia es un conocimiento anticipado. Ciencia en la Biblia significa conocimiento. Y pues obviamente también se puede catalogar o se puede escribir como, algunos piensan que solo significa preordenado, pero hay más de eso. La doctrina de la predestinación se traduce también, como dijimos en la última vez, en presciencia, ¿no? Aparece también en 1 Pedro 1:20 como destinado. Interesante, ¿no? Eres destinado para esto y se acabó. Cristo estaba preparando desde antes de la fundación del mundo todo lo que tú serías, todo lo que eres y todo lo que tú serías. Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para que seas lo que ahora eres. Y en Hechos 2:23 dice que Cristo fue capaz, o mejor dicho, fue a la cruz, escucha esto, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¡Wow! Otra vez, por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Ahí está todo. Ese es el versículo muy importante. La palabra consejo es la palabra boulé. Se usa en el griego clásico para los convocados que toman decisiones. Esto es una decisión para un curso predecidido de la acción. El determinado consejo que Dios significa que Dios determina el curso de la acción. Es lo que quiero decir. Y determinado es un participio perfecto y se habla de una acción completa con resultados continuos. Una acción que se lleva a cabo, una decisión que se lleva a cabo anticipadamente con resultados continuos. Literalmente la palabra es orizo, del cual obtenemos la palabra horizonte. ¿Me entienden? Orizo es como ver la palabra horizonte, que habla de las fronteras o límites que se marcan a cabo, ¿no? Entonces Dios ha predecidido el curso de acción que ha de llevarse a cabo en tu vida y en la mía. Maravilloso. Entonces la presciencia significa determinado consejo. Ese pasaje de Hechos 2:23 es muy importante para llegar a esta convicción o conclusión, si tú quieres llamarle así. La presciencia no solo significa que Dios sabe lo que va a pasar. Es verdad que Dios en su conocimiento previo ha predeterminado y preordenado lo que va a suceder, pero hay otro elemento en esto que quiere mostrarnos. El concepto de la presciencia tiene la idea de una predeterminación motivada por el amor. El amor de Dios. Dios fue predeterminante incluso desde el principio, enviando a su único hijo, ¿no es cierto? Enviando a su único hijo.
al mundo para llevar a cabo su plan de redención. Por medio de Cristo, en una predeterminada, preordenada relación de amor según el propósito eterno de Dios. Ahí está. Y yo quiero mostrarles eso. Aquellos quienes él predeterminó amar, los predestinó. Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ahí está, en amor. Hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ya lo vuelvo a repetir para que quede eso bien claro. Pero en Hechos 4:28 dice que Dios haría lo que su mano y su consejo había determinado para que sucediera. Así que nada es casualidad, mi hermano. Nada. Nada. Cualquier cosa que Él predetermina que va a ocurrir, va a suceder. ¿Y quién lo puede impedir? A ver, ustedes díganme. Luego se llega a una segunda palabra, y si ven el texto que estamos viendo en el versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó. Ya estamos diciéndolo, ya estamos mencionándolo. ¿Te das cuenta? Aunque estudiamos las diferentes formas del llamado que Dios hace a las personas, a los hermanos, a todos nosotros, ¿recuerdan? Vimos que nos hace un llamado para ser sus hijos, para ser santos, nos hace un llamado a la comunión, para ser fieles, un llamado a tener paz, un llamado a la libertad, a la esperanza, un llamado a servir, nos llama a padecer por causa de Cristo, ¿de acuerdo? Y nos hace un llamado al ministerio. Ya nomás que paquete, ¿no? Y todavía mucho más. Así que esta palabra llamado es una palabra muy importante que debemos tomar en cuenta. Porque aunque se relaciona específicamente al llamado a la salvación, el proceso de este llamado específico se relaciona desde la eternidad pasada al tiempo presente. Así que Él predeterminó y preordenó por amor, activando su plan, llamándote a la salvación. Él lo hizo, no tú ni yo. No decidimos por nosotros mismos. Nos hace un llamado a la salvación. Esa es la idea. Ahora quiero recordarles que este es un llamado interno y no un llamado externo. Interno, no externo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, mira, esto no significa que todas las personas que escucharon alguna vez algún predicador por ahí, algún evangelista, tuvieron un llamado interno. ¿Cuántas veces vemos que hacen una profesión de fe y se queda hasta ahí? No siguen los pasos de Cristo. Dios los llama al arrepentimiento y fe y ellos no dan un paso, ¿no? No hay fruto digno de arrepentimiento. Y los se alejan, son inconstantes en todos sus caminos. O se les olvida, o los llaman por otro lado y ya se fueron por otro lado. Entonces eso fue ¿qué? Un llamado externo. Pero cuando es un llamado interno, tú permaneces fiel hasta la muerte. Ese es un llamado a la salvación, un llamado redentor. Por eso Jesús lo aclara en Juan 6:44 cuando dice, ninguno puede venir a mí. Escucha, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, no solo se hace a través de la predicación del Evangelio, sino por el Espíritu de Dios, porque Él lo predetermina y preordena poniendo su amor sobre nosotros.
anticipadamente. Y luego nos llama a ser suyos, nos llama, nos aparta para ser santos, a tener una santificación constante y perseverante. Una santificación que le hemos llamado una santificación progresiva. Teológicamente se llama así. ¿Qué quiere decir? Que vas caminando paso a paso, de gloria en gloria, vas un paso a la vez, vas, pero vas adelante, no te quedas atrás, no te quedas estancado, no te quedas como el agua que se encharca, por ejemplo, ahí en las banquetas, que se pudre, no, sigues adelante. A pesar de cualquier cosa, no importa lo que te esté pasando, sigues adelante, perseverante. Ese es el llamado que Dios hace, porque Él lo hace perfecto. Claro que si nos llamamos nosotros a nosotros mismos, pues ya la molamos, ¿no? Como decimos coloquialmente, porque ese llamado externo no sirve para nada, ¿no? Tiene que ser un llamado interno. En otras palabras, antes que nacieras, ya está siendo llamado. Fíjate, nomás Él está empezando. Él llamará de una manera interna en un determinado tiempo. En 1 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó, segunda de Timoteo 1:9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cada vez que veas un llamado en las epístolas del Nuevo Testamento, siempre significa un llamado interno. Ya sea de salvación o cualquier otro llamado espiritual. Por eso 1 Pedro 1:15, ¿te acuerdas que dice? Sino como aquel que os llamó a ser santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda la manera en la que estás viviendo, que tu vida se distinga en medio de esta sociedad podrida y degradada. Ahí está. Empezó a llamarte por la falta de vida espiritual y vino a despertarte y a avivarte. Te despertó de tu letargo espiritual, ¿no? Y a darte comprensión de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios comenzó a darte convicción de pecado y cuando oíste el Evangelio, la verdad del Evangelio comenzó a abrirse paso a paso en tu mente y luego te llamó y viniste a Él. Y eso es el llamamiento de Dios. Y empezaste a cambiar a partir de ese llamado. No por ti mismo, tú no cambias nada. Si no tienes comunión con el Señor, no tienes comunión con la palabra de Dios, no hay cambios en ti. Si no ves la Biblia, no la lees, no oras, no estás en comunión con Él, ¿cuáles cambios? No hay cambios. Entonces eso no puede ser. Dios lo hace perfecto o no lo hace mejor. Entonces, de la ignorancia pasas a la verdad, de la oscuridad pasas a la luz y así poco a poco, como dice Efesios 4:1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andéis, peripateo, andar. ¿Te das cuenta? Hemos sido llamados por Dios. ¿Cómo se viene realmente al llamado? Gálatas 1:6 y 15 dice, viene por la gracia de Dios. Nada más por eso, ¿eh? Y en 2 Tesalonicenses 2:13 dice, Dios os ha escogido desde el principio
Y el versículo 14 viene por medio del Evangelio. Y ahí mismo dice que fue para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio llegó y despertó tu corazón. Oíste y creíste, te arrepentiste con la finalidad de llegar a la gloria, ¿no? Que esa es la idea. Pero hay otra cosa muy importante. El llamado de Dios se produce en el contexto de una comprensión del Evangelio. En otras palabras, tienes que comprender el Evangelio bien. Porque si lo empiezas a comprender distorsionadamente, cuando no hay una enseñanza correcta y una enseñanza fidedigna y una enseñanza verdaderamente bíblica, entonces no comprendes realmente bien el Evangelio y te llevan a otras veredas que no tienen nada que ver con el Evangelio verdadero. Por eso las iglesias están llenas de gente que no tiene a Cristo todavía. Mucha gente en las iglesias no son cristianas. Y no me estoy refiriendo a las católicas, ni a las testigos de Jehová, ni a las sectas de cualquier otro tipo. Me estoy refiriendo a las iglesias cristianas. Están llenas de incrédulos ahí, que quieren un evangelio barato, quieren un evangelio que no les cueste. No quieren sacrificarse en dejar su pecado, quieren seguir arrastrándolo. Porque les gusta su pecado. Eso no es el Evangelio. El Evangelio trae convicción. Y por supuesto, tienes que encontrar la manera de ver la palabra de Dios y ver qué va a ser de tu vida. Si verdaderamente eres creyente, vas a ver la palabra y vas a conocer la voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Su voluntad. Por eso dije que no te puedes quedar estancado. Ese es el llamado que Dios nos hace. Nos predestinó con el predeterminado amor eterno. Él nos marcó predestinados para ir de gloria en gloria, como dije, y llegar a ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Pero todavía tienes que atravesar este valle de sombra y de muerte que está en medio nuestro. ¿O qué crees que todo es paraíso? El mundo es muy bonito, fue hecho muy bonito, pero el hombre lo ha destruido. Y en este mundo maravilloso, pues Él también nos hace ver también la condición espiritual en la que estamos. Por eso es que tenemos que seguir avanzando, no importa qué, no importa cuántos obstáculos se presenten, no importa nada. No importa que digas tú, no, yo soy así y no puedo cambiar. No es cierto. O cambias o cambias. Pues es lo malo, ¿no? Cuando luego te dicen algo, no, pues yo soy así. Pues entonces no has nacido de nuevo, ¿no? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas, ¿qué? He aquí todas son hechas, ¿qué? Entonces, ese es el llamado que Dios te hace. Y mira la tercera, vamos a ver la justificación. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, dice a la mitad del versículo 30. Ya también hemos hablado un poco de esta doctrina. Esto simplemente significa declarar a alguien justo. Dios nos declara justos. Es un término legal solamente. Les recuerdo que no eres justo por ti mismo, ¿eh? Nada que ver. Es un término legal. Les recuerdo que no puede ser bueno por ti. Yo no soy justo, más bien me veo como Pablo cuando dice allí en Romanos 7, y si lo lees todo, vas a darte cuenta cómo se describe Pablo a sí mismo. Miserable de mí, pecador. Pecadores de los cuales dice, yo soy el primero.
¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Un Pablo hablando así. ¿Qué diremos nosotros? Oh, pues, nada. Me quedo corto, realmente no cumplo con todo lo que dice la palabra en su totalidad. De verdad te lo digo, mira, esto lo puedo reconocer. No cumplo con lo que dice la palabra de Dios en su totalidad. No amo a Dios perfectamente con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con toda mi fuerza todo el tiempo. No cumplo con eso, ni amo a mi prójimo como a mí mismo, como debe ser. No es cierto. No llego, no le llego. No cumplo con la ley de Dios a la perfección. ¿Por qué? Porque cuando trato de hacerlo lo hago en mis propias fuerzas. Y ese es mi problema. Así que yo fallo constantemente. No sé tú, a lo mejor tú no fallas nunca, ¿no? Piensa en eso. Y sin embargo, escucha esto, soy justificado. A pesar de mis fallas, soy justificado. Eso significa que Dios me ha declarado justo, porque Él lo ha prometido. Me ha dado la salvación de mi alma y tal vez digas, ¿cómo es eso que ser declarado justo? Bueno, mira, significa porque Dios me llamó y yo fui y me dio fe. Él me dio fe. No salió de ti tampoco la fe, ¿eh? Él me dio fe para creer. Y Él perdonó mi pecado y fui declarado justo. Dios me dio la justicia de Cristo. No era mi propia justicia. Mira lo que dice Filipenses. Apúntale, Filipenses capítulo 3, versículo 9, cuando dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Lo estás viendo? La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Si tú crees en Cristo, Dios te justifica. Solo te la da. No necesitas hacer nada. No necesitas hacer una obra determinada para hacerte pensar que te mereces la justicia de Cristo o te mereces el cielo, para nada. Ni esperar ser bueno por ti mismo. Eso sería tu propia justicia. Él no necesita tu justicia. A Él no le sirve para nada, ni a ti te sirve. De hecho, las justicias personales son como lo que dice Isaías. ¿Ustedes se acuerdan qué dice Isaías 64, versículo 6? Cuando dice todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todas nuestras justicias. O todo lo que tratemos de hacer por Él o por nosotros mismos son trapos de inmundicias. ¿Y saben qué significa eso? Muchos de ustedes lo saben. Cualquier justificación que hagas a tu propia persona, es decir, cuando pienses que a pesar de todo eres bueno, son buenos en el fondo, cuando son lo peor, ¿no? Cuando piensas que nunca has hecho mal a nadie, soy tan bueno de veras, qué barbaridad, qué bueno soy. Y resulta que esos pensamientos son injustificables delante de Dios. De hecho, la frase trapos de inmundicia significan los paños menstruales utilizados durante el periodo de las mujeres. Eso es lo que significan trapos de inmundicia. No por despreciar a la mujer, porque realmente ese es su metabolismo, correcto. Pero así lo determina la Biblia, ¿no? Y se mencionan aquí para ilustrar la suciedad espiritual que existe cuando tratas de justificarte a ti mismo. Y que no puedes justificarte de las cosas que aparentemente son buenas. Nadie se justifica delante de Dios definitivamente, porque todos somos pecadores. Nadie. Hasta que Él viene y por medio del sacrificio de Jesucristo nos imputa su justicia, o sea, nos coloca su justicia sin merecerlo en absoluto.
Y en 2 Corintios 5:21, ¿te acuerdas lo que dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahí está la sustitución. Es un término doctrinal, teológico muy importante. Al que no conoció pecado, o sea, Cristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es el veredicto más importante sobre el tema. Lo que sucede fue muy simple. En la cruz, escúchame bien, Dios trató a Jesús como si él hubiera cometido todos los pecados de toda la gente que creería. ¿Me explico? En la cruz, Dios trató a Jesús como si él hubiera cometido todos los pecados jamás cometidos por cada persona, quien perdonaría sus pecados por medio del arrepentimiento. Dios lo justifica. Dios descargó sobre Jesús toda su ira de todas las eternidades, de todas las personas que merecían el infierno, que merecíamos. ¿Te das cuenta de la dimensión? Y que no merecían esa justificación para que sus pecados fueran perdonados. Así que Dios le dio a Jesús nuestros pecados, los colocó, y al pecador que merecía la muerte le acreditó la justicia de Cristo a su cuenta, a mi cuenta. Pero además, escucha esto, Cristo también tuvo que venir a padecer desde que llegó al mundo, no solo cuando vino a morir en la cruz, no, y terminar ahí, no. Él vivió 33 años con una vida perfecta para cumplir toda justicia, para que su vida perfecta pudiera ser acreditada a nosotros. Esa es la increíble verdad de la justificación y es solo por la fe que Él te dio. Así que, ¿qué hiciste? Nada. Nadita de nada. Dios te declara justo y te trata como si vivieras la vida perfecta de Jesucristo. ¿Qué es eso? Eso es lo que ocurrió cuando Él te llamó y si te llamó, te justificó y te declara justo porque tus pecados fueron pagados por Cristo al imputar su justicia en ti. Eso es increíble, eso es increíble. No hay mente para entenderlo plenamente. No hay. Es increíble la presciencia y la predestinación, el llamado a la justificación. Y ahora mira, ve el versículo 30, volviendo a Romanos 30, de 8:30, dice que los justificó a estos también, ¿qué? Glorificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Lo estás viendo? Esa es la número 4, la glorificación. Ahora, estamos en ese camino, ¿no? Escucha esto, por favor. De todo lo que has escuchado, no podemos dejar hasta la justificación. Ya, que se quede ahí. Y ahí parar. Lo que quiero decir es que nadie se baja del autobús cuando no ha llegado a su destino, ¿no? ¿O sí te bajas antes? Yo me voy a pie. O de rodillas. ¿Es eso posible? No, ¿verdad? Nadie se baja del camión. Entonces, cuando nuestro proceso de seguridad no ha terminado, de hecho, mira lo que dice en el tiempo pasado, a los que justificó, a estos también glorificó, o sea, fue en el tiempo pasado. O sea, es como si ya hubiera sucedido, ¿me explicó? ¡Qué maravilla! Es algo increíble. Y esto es lo que se llama un auristo proléptico. Perdonen que tengo que decirlo, pero lo tengo en mis notas, pero yo sé que no
no tienes familiaridad con el griego original, ¿verdad? De las notas, o mejor dicho, la escritura del Nuevo Testamento en el griego, pero se los digo porque es un término técnico para que ustedes, los estudiantes o los que vayan a estudiar griego, si es que van a estudiar alguna vez en el seminario, cuando vayan a estudiar griego puedan saber esto y puedan manejarlo más adelante. El uso de un auristo proléptico es para expresar una realidad ya realizada. ¿Me explico? Acuérdate, apúntale, proléptico. Por ser totalmente segura. Proléptico. Está diciendo algo como si ya hubiera sucedido, porque es tan seguro que lo hará. Mira, yo no podía salvarme a mí mismo y tampoco puedo mantenerme salvo para llegar a la glorificación. Por mí mismo, no. Yo no tengo que preocuparme por eso. Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque en su amor predeterminado, que hablaremos más adelante, el Señor dijo, este me pertenece a mí. ¿No? Y entonces me llamó y me sacó de la oscuridad, de la muerte, para poner su confianza, para que yo ponga mi confianza en Jesucristo por medio del arrepentimiento. El Dios que hizo los cielos y la tierra se hizo cargo de mis pecados en el sacrificio de Jesucristo su Hijo, y al imputar la justicia de Cristo en mi vida, algún día me va a glorificar. Glorificar me va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado semejante al de Él. Es lo que significa glorificar. Yo no empecé este acuerdo y no pude tener la capacidad para terminarlo de ninguna manera. Yo no empecé este acuerdo y no puedo tener la capacidad para terminarlo. Francamente, hermanos, solo estoy aquí de viaje. No sé ustedes, ¿no? Estoy de paso. Estoy de paseo en esta tierra que me puso aquí para vivir los años que Él quiera, ¿no? Pero todo esto es por el impulso del Espíritu de Dios. Es un proceso que comenzó, que ya va a terminar algún día. No eres eterno así como estamos. Y tú puedes decir, pero ¿qué pasa con los que no creen? Sencillamente son responsables. Y ya los he dicho y lo he mencionado aquí en el estudio que tengo a las 9:30 en la mañana. Si tú no crees y rechazas el evangelio, pues vas al infierno, ¿no? Así de sencillo. Tu condición es muerta. Estás muerto en tus delitos y pecados. Vas al infierno porque te lo mereces. ¿Por qué? Porque eres responsable de eso. Y tú has de decir, no lo entiendo. Si tú vas al cielo es porque eres elegido, y si vas al infierno es porque somos responsables porque no fuimos elegidos. No, tampoco funciona así. Ellos van al infierno porque no creyeron y son responsables por eso. Todos íbamos al infierno de todas maneras, ¿sí o no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya, Romanos 3. Y aquí debo volver a mencionar un poco más de la predestinación, perdónenme. Pero está intrínsecamente ligado a lo que estoy diciendo. Algunos pueden pensar que es una contradicción eso de que la responsabilidad del hombre, pero mira, tienes la doctrina de la predestinación por aquí y la doctrina de la responsabilidad del hombre de este lado. Y esto es teología también que estoy dando. Tenemos aquí algo relacionado a lo que teológicamente se llama una tensión. Tensión. Dos cosas que son un tanto diferentes, pero van de la mano. Soberanía divina y responsabilidad humana.
Desde el punto de vista humano, en la mente infinita, perfecta de Dios, cuyos caminos no son los nuestros caminos, Isaías 55, la mente de Dios es infinita y la nuestra finita. Y lo dije también en el estudio. La de Él es perfecta, la nuestra es imperfecta, limitada, afectada por el pecado. Entonces, desde nuestro punto de vista humano caído, hay una tensión. Y tenemos que aprender a vivir con esa tensión. ¿Por qué? Porque si tratas de resolverla, entonces puedes tener el peligro de que caerás en una posición no bíblica realmente. Esa es una creencia errónea. Sería una creencia errónea tratar de revolver ambas partes. Muchos han tratado de hacer esto. Si enfatizas la soberanía divina, afectas la responsabilidad humana. Si ves al hombre como si fuera un robot, ¿no? No es así. Si enfatizas la responsabilidad humana, terminas afectando la soberanía divina, poniendo a los hombres como pequeños dioses, ¿no? Terminas tomando atributos de Dios y asignándoselos al ser humano. Entonces tenemos que entender, esto es lo que dice la Biblia, no va más allá de eso. Me someto y aunque hay una tensión ahí y aunque no lo entiendo bien, lo creo. Los únicos no salvos los únicos que son salvos son los que Dios escoge. Créelo nada más. Y los que van al infierno son los que rechazan el evangelio, porque ellos son responsables. Aunque no lo entiendas, no lo entienda yo, con mi mente finita, ya hasta me grabaron ahí, creo. Hay muchas tensiones en la palabra de Dios, muchas, para nuestra mente finita. Por ejemplo, la Trinidad. ¿Sí sabes a lo que me refiero, la Trinidad? Digan amén si la entienden. No creo que la entiendas. ¿La crees, no? ¿Amén o no? Claro que la crees. Por ejemplo, ¿cuántos dioses hay? Uno. ¿Y cuántas personas? Tres. ¿Tú comprendes eso? ¿Tú comprendes? Pues nada más lo crees. Y punto. ¿Cómo es posible? Esa es una tensión. Otra, ¿quién escribió la Biblia? ¿Los hombres o Dios? Esa es otra. ¿Quién vive en tu vida cristiana? ¿Tú? ¿Quién es responsable por obedecer? ¿Tú? ¿Pero por tus propias fuerzas? Bueno, ¿quién te ayuda? El Espíritu, ¿no? ¿O tú? Si fuera por ti ya estuviéramos peores, ¿eh? Si fuera por el Espíritu nada más, también, ¿por qué hay tantos mandatos a obedecer? A ver. Hay un montón de mandatos a obedecer. No hagas esto, no hagas aquello, ¿te das cuenta? Pablo mismo presenta esa tensión cuando dice, fíjate, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿No? Ok, espérense, quédense hasta ahí, no le sigan. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces, estás crucificado, pero Cristo vive en ti, ¿ok? Y lo que sigue, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, ¿no? Acabas de decir que Cristo vive en ti y ahora vives en la carne. ¿Se dan cuenta? El asunto aquí es que hay doctrinas como esta que tenemos que reconocer que va a haber un tipo de tensión. Obviamente cuando lo vives en la carne, pues quiere decir que la carne está santificada realmente. Lo suficiente para lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No? ¿Ves? Son tensiones imposibles a veces de resolver desde el punto de vista humano.
hasta que estemos en la gloria, entonces todo te lo va a explicar el Señor. Tal vez haya un ángel ahí que te diga, mira, así no. Oiga, no, paz y te dé un coscorrón ahí por querer otra cosa, ¿no? Entonces, eso es todo. Es inexplicable este asunto. Nos escogió desde un punto de vista, pero también te responsabiliza a ti. Ahí está. En base a que Dios escoge, en base a su voluntad soberana y se acabó. Perfecta. Su voluntad es perfecta, es pura. Punto. Y regresamos. ¿Por qué Dios quiso escoger? Porque así lo quiso. Punto. No podemos ir más allá de eso. La Biblia no nos enseña el por qué. Es inexplicable, pero también increíble que Dios haya querido escoger a alguien que ni siquiera merecía ser escogido. ¿Te das cuenta? No hay manera de comprenderlo totalmente. Hay un comentarista que se llama John Murray. Este hermano escribía y decía así: ninguna doctrina importante de la Escritura inherente tiene contradicciones aparentes porque es la verdad inescrutable que ni siquiera se puede capturar en el cerebro humano. Jaque mate, ¿no? Ni siquiera se puede capturar en el cerebro humano. Tenemos una mente tan pequeña. Lo queremos resolverlo todo, ¿no? Y ahí está, ¿no? ¿No han visto a esos viejitos que están, como yo, ¿no? A esos viejitos que están en las cafeterías queriendo arreglar el mundo. Están tomando su cafecito y están arreglando el mundo. Fíjate nada más. ¡Qué barbaridad! Mira, yo solo sé que los pecadores son responsables ante Dios para querer, y yo solo sé que estamos cruzando la tierra por un tiempo, lo que me asegura que un día voy a llegar a donde está Él. Muchas cosas no las voy a entender completamente. No. Por mucho que estudie, por mucho que haya teólogos así, casi los endiosan, ¿no? No, es lo que dice fulanito de tal, y no voy a decir nombres, ¿eh? No, es que lo que dice este, y lo que dice aquel, y lo que dice... Un día le dije a mi hijo, que está estudiando allá, bueno, terminó ya su doctorado, y y nos pusimos a discutir ahí 2, 3 doctrinas. Y ¿sabes qué, papá? Nadie tiene la razón. Un día vamos a llegar a la presencia de Dios y Él nos va a decir, ¿sabes qué? Borra todo eso. La realidad es esta. ¡Pum! Y te la va a poner frente a ti para que no te andes creyendo que tú estás predicando la verdad absoluta. Aquel que diga que predica la verdad absoluta, entonces, ¿sabes qué? Entonces, ¿para qué me necesita? Muchas cosas no las voy a entender. Y como dice Deuteronomio 29, ¿te acuerdas lo que dice? Espero que algunos lo recuerden si leen la Biblia, ¿no? Si no la leen, pues las cosas secretas pertenecen al Señor. Punto. Hay cosas que no podemos comprender. Y pasarán los años, y pasarán los días, así como dice la canción, ¿no? Y si no podemos comprender a nuestra esposa, ni ellas nos comprenden. Ya me está haciendo señas. Esposa me está diciendo gracias. Aunque esté saludando como política, ¿no? Pueblo. Entre los seres humanos, ni siquiera a veces nos comprendemos. Ya no digamos con la esposa, con cualquiera. Y ostentamos comprender a Dios. Pero eso no quiere decir que dejes de leer la Biblia. No quiere decir que la estudies. No quiere decir que no apliques todos los conceptos, los más fáciles, los más
óptimos y los más sencillos en la palabra de Dios para que los apliques todos los días de tu vida hasta que llegues a la presencia de Cristo. Así que tienes que llegar allá con una mentalidad en el cual vas a tal vez a recibir un galardón. O tal vez no, pero vas a llegar. Lo importante, a lo mejor pasas de panzazo, pero no importa, ¿no? Ya pasaste, pero no te conformes con eso. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Oremos. Padre eterno, te alabamos y te bendecimos. ¿Cuántas verdades hay en tu bendita palabra que nos cuesta trabajo entenderlo? Porque nuestra mente está muy limitada, Señor. Por inteligentes que seamos o sabios que seamos, aún pidiendo sabiduría, no lo vamos a saber todo. Y eso es a propósito, para que te busquemos de todo nuestro corazón, para que podamos entender las cosas básicas que aún también nos cuesta tanto trabajo practicarlas. Te pido, Santo Dios, por nuestra iglesia, esta iglesia que es tuya, que tú ganaste con tu sangre. Pido, Santo Dios, que tú la bendigas, la lleves con bien, Señor, hasta donde vaya. Bendice a nuestros hermanos que no pudieron llegar, que puedan presentarse el siguiente domingo. Santo Dios, que tú seas con cada uno de nosotros, que participemos en ese proceso que hemos mencionado del versículo 30 de Romanos 8. Gracias, Señor, por todo esto. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Dios bendiga su palabra. Hermanos, le damos gracias a Dios por su palabra, que en cada momento nos guía y nos recuerda que solo en Él tenemos la salvación. Acompáñenme, por favor, hermanos, a 2 de Corintios 9, porque es el momento de la ofrenda. Por favor, si alguien necesita un sobre, levante su mano para que mis hermanos servidores vayan a su lugar y les proporcionen uno. Amén, hermanos. Estamos ya en el versículo 2 de Corintios 9, del 6 al 8. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pedimos a mis hermanos que pasen por favor por los ofrenderos.
Hermanos, demos gracias al Señor por estas ofrendas. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque has puesto en nuestro corazón poder ofrendar algo de lo mucho que tú nos das. Dice tu palabra que solo somos administradores, Señor, y te damos gracias porque has puesto en nuestro corazón hacerlo. Te pedimos, Padre, que tú le des sabiduría a quien administra estas ofrendas para las necesidades de esta iglesia y para que tu evangelio se expanda cada día más. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.